No parece haber una solución a la vista hoy en día para los aterradores problemas mundiales con la Tercera Guerra Mundial, que amenaza con destruir toda la vida humana de este planeta. Pero hay una solución y ya está en marcha, pero el mundo no parece saberlo ni entenderlo. Ahora, Estados Unidos y la Unión Soviética no se van a juntar para resolverlo. Naciones Unidas no está resolviendo nada. La ciencia moderna no va a resolverlo. Solo han construido las armas de destrucción masiva que puede borrar toda vida humana de la faz de esta tierra. Pueden destruir toda vida humana. Ahora, hay algunos locutores religiosos que parecen pensar que simplemente aceptando a Jesucristo, simplemente creyendo en el Señor Jesucristo, eso resolverá todos nuestros problemas. Pero quiero que se fijen en lo que Jesucristo mismo dijo, y está en Marcos, el 7º capítulo, que comienza con el versículo 7. Él dijo: pero en vano me adoran, no solo aceptándolo, no solo creyendo en Él, sino adorándolo, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Marcos 7:7. Si no viven de la manera que Él dijo que vivieran, y si enseñan una forma diferente de vivir, si solo enseñan acerca de Cristo, a menos que te apartes de la forma en que has estado viviendo, no te va a ayudar. Y luego dijo: dejando de lado el mandamiento de Dios. Y dicen que los mandamientos de Dios son abolidos, que Cristo vino y abrogó los mandamientos de su Padre. Pero Jesús dijo que había guardado los mandamientos de su Padre. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Mateo 5:17. Y sin embargo dicen que lo hizo. Porque dejando a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, las cosas que los hombres dicen, pero no la ley de Dios, que dicen que ha sido abolida. Y les dijo: rechazando el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 8, 9. Entonces, tenemos lo que llamamos cristianismo tradicional. Y quiero decirles que si bien es necesario creer en Jesucristo, y Él es la solución, pero solo creer en Cristo, solo aceptar a Cristo no lo va a lograr. Va a significar que tienes que cambiar tu vida, y eso es lo que Él dijo. Y eso es lo que Él vino a enseñar. Eso es lo que Él vino a hacernos entender. Ahora en Mateo 7 y versículo 21, Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entonces acepta a Cristo, el que cree en Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, que solo profesa a Cristo, solo dice acepto y recibo a Cristo, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El que hace, no solo los oidores de la ley, serán justos, como leemos en Romanos otra vez, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Los problemas en el mundo provienen de la forma en que hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo de manera equivocada y eso nos ha traído todos nuestros problemas. Tiene que haber una causa para cada efecto. Y si el mundo está en problemas hoy, si el mundo es infeliz hoy, si la gente está descontenta en todo el mundo, si la mitad del mundo está sumida en la pobreza, viviendo en la suciedad y la miseria, si la mitad del mundo es analfabeta y no puede ni siquiera leer o escribir, y eso es cierto, entonces hay una causa. Y es la forma en que la gente ha estado viviendo, y es porque han ignorado el camino de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, y ahí está el comienzo del Evangelio de Jesucristo, como lo he leído tantas veces en este programa, en Marcos, el 1 capítulo, comenzando en el 1 versículo. Y Él vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. Ese es el gobierno de Dios, para gobernar la forma en que vivimos, para gobernar nuestras vidas, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1, 14, 15. El tiempo se cumplió porque acababa de vencer a Satanás, que ha estado gobernando el mundo. Y el reino de Dios estaba cerca porque Él había venido a construir la iglesia, que era simplemente el reino de Dios en embrión. Pero no el reino de Dios literal todavía, solo el comienzo del mismo. Entonces Él dijo: arrepentíos,
Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Cree en este gobierno de Dios y en el camino de vida de Dios. Es toda una cuestión de la forma en que hemos estado viviendo. Entonces, la causa es la forma en que hemos vivido. La causa es lo que hemos hecho. Hemos estado transgrediendo el camino de vida de Dios. Y sin embargo, la Biblia muestra que vamos a tener paz. Permítame darle ahora las buenas noticias. Está en Isaías en el 2º capítulo y también se cita en Miqueas, uno de los profetas, palabra por palabra. Este es el 2º capítulo de Isaías que comienza con el versículo 2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecida como cabeza de los montes. Isaías 2:2. Aquí, montañas es simplemente un símbolo de naciones. En otras palabras, el reino de Dios, la nación de Dios, el reino de Dios, eso es lo que Jesucristo vino a predicar, eso es lo que vino a enseñarnos sobre el reino de Dios. Un reino de personas que son gobernadas por Dios y el camino de vida de Dios. Y no escuchas este tipo de prédica hoy, excepto en este programa, si se me permite decirlo. Y esa nación será establecida en la cima de las montañas o las naciones. Las montañas se usa aquí como un símbolo. Y será exaltado sobre las colinas, que son las naciones más pequeñas. Y todas las naciones correrán hacia él. Y muchos pueblos irán y dirán: venid y subamos al monte o al reino del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y él nos enseñará en sus caminos, la forma en que vivamos, de los caminos de Dios, de vivir de acuerdo con la ley de Dios. Y andaremos en sus senderos, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Isaías 2:3. Y lees en Isaías el capítulo 11 que la tierra estará tan llena de la palabra de Dios y del camino de Dios, de vivir de Dios, como los lechos de los océanos están llenos de agua. Así será en el tiempo que tenemos por delante cuando vamos a tener la paz mundial. Ahora, escuche esto, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén, y él juzgará entre muchas naciones. Es entonces cuando el reino de Dios se establece en la tierra, y reprenderán a muchas naciones, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:3-4. Vamos a tener paz mundial, y el tiempo ya está cerca, porque esta es la generación en la que Jesucristo viene a gobernar. Ahora, Cristo es la solución, sí, pero viene como gobernante y como gobierno. Pero Jesucristo vino a iniciarlo y se inició en el camino por su iglesia. Ahora, Jesús vino a un mundo gobernado como el mundo va hoy. El hombre va por su propio camino y va por el camino equivocado, y por el camino que está causando todos los problemas, todo lo que estamos viviendo hoy. Pero cuando Jesús vino, dijo: edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Dijo que edificaría su iglesia, pero él no construyó la iglesia con el llamado inmediato de cientos de miles y millones de personas. Jesús vino a un mundo como el que vivimos ahora, solo que no había crecido tanto como ahora. No había tanta gente. Los males no eran tan grandes como los de hoy. Los males se han multiplicado, la gente se ha multiplicado. Es simplemente más grande en todos los sentidos, pero es mucho más malvada de lo que era entonces. La palabra iglesia significa llamados. La palabra iglesia significa llamados. Y así leerás en Mateo 4 y comenzando con el versículo 18. Jesús no llamó a miles de personas a la vez, pero leerás cómo Jesús caminaba junto al mar de Galilea. He caminado por las orillas de este mismo mar muchas veces. Tiene que ser el mismo lugar. Solo hay un lugar donde esto podría ser. Y él vio a dos hermanos. Simón, quien era llamado Pedro. Mateo 4:18. Es decir, se apellidaba Pedro. Y apellido es un título. Es el título de líder. Él era el líder de los apóstoles. Ser apóstol, pero no era apóstol al principio, era un estudiante o un aprendiz. O como la Biblia lo llama, discípulo, que significa estudiante o alguien que está aprendiendo. De todos modos, Simón se puso por sobrenombre Pedro.
Y Andrés, su hermano, echando la red en el mar porque eran pescadores, Mateo 4:18. Eran pescadores. Ahora, ellos no querían ser predicadores, no querían ser apóstoles, querían ser pescadores. Y Jesús no estaba pidiendo ahora voluntarios, estaba llamando. Y así dijo, los llamó y les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y ellos luego, dejando sus redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y estaban pescando allí con su padre en otra barca. Y luego dejaron sus barcas y su padre, y ellos le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Mateo 4 del 19 al 23. Y leemos en muchos otros lugares cómo se asombraban de su enseñanza, de su doctrina, de las cosas que decía, porque les estaba enseñando que debían vivir de otra manera. Estaban viviendo de la manera que estaba causando todos los problemas en el mundo. Y él los estaba llamando fuera del mundo. La iglesia es meramente los llamados a salir. Ahora, Jesús no comenzó llamando a todos y pidiendo voluntarios y diciendo: si me aceptas irás al cielo. Pero llamó a sus discípulos y comenzó a enseñarles una mejor manera de vivir. Él comenzó a enseñarles sobre el reino de Dios, el gobierno de Dios y el camino de vida de Dios, el camino de vida de Dios. Y la forma de vida de Dios es la forma en que Jesucristo vivió cuando estuvo en la tierra. Es la forma en que Él y Dios el Padre han vivido por toda la eternidad, porque han vivido para siempre. Nunca hay un momento que comenzaron a vivir, siempre han vivido. Ahora, déjame explicarte algo sobre la iglesia que probablemente no hayas escuchado antes. Él no solo llamó a todos a venir a la salvación, llamó a ciertos hombres, 12 hombres para que fueran estudiantes, solo 12, y comenzó a enseñarles a aquellos 12. Y después de haberles enseñado durante 3 años y medio, les dio la gran comisión, y voy a leer eso en un momento. Pero Jesús estaba construyendo la iglesia y estaba llamando a la iglesia a salir de este mundo, de esta forma de vivir, a la forma de vida de Dios, como el principio y el fundamento de un mundo diferente y nuevo. Ahora, para entender el mundo al que vino Jesús, ¿qué está mal en el mundo? ¿Por qué tenemos todos los problemas que tenemos en el mundo? Y lo seguimos siendo porque sigue siendo el mismo mundo, solo que, como dije hace un momento, es más grande. Los males son mayores, los problemas son mayores, la población es mayor. Hoy hay más de todo. Todo comenzó con el incidente del fruto prohibido en el jardín del Edén. Ahora, en el jardín del Edén, Dios les había mostrado a Adán y Eva el camino de la vida, su camino de vida. Eva se había desviado un poco y se encontró con una serpiente, pero Satanás estaba en esa serpiente, y Satanás es el gran arcángel anterior, que ahora es Satanás el diablo, que se rebeló contra Dios, quien se llenó de vanidad, quien se llenó de una idea de destrucción, en lugar de construcción y edificación, quien estaba lleno del camino de la rebelión contra Dios, y la forma de vivir de Dios, contra la paz, contra todo lo bueno, contra la felicidad, y él la engañó. Dijo: ¿ha dicho Dios que podéis comer de todos los árboles del jardín? Y ella dijo: bueno, él dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no. Pero él dijo: si lo comemos, ciertamente moriremos. Primera mentira, él dijo: ciertamente no moriréis, eres un alma inmortal, vas a vivir para siempre. Génesis 3, del 1 al 4. Y sabes que la gente ha estado creyendo, e incluso el cristianismo tradicional cree esa mentira hoy, que eres un alma inmortal. Seguramente no morirás, vas a vivir para siempre. Bueno, yo clavo esa mentira aquí y ahora en el nombre y por la autoridad de Jesucristo. Satanás es mentiroso y él es el padre de la mentira. Y esa fue la primera mentira que se dijo, no por el hombre humano, sino por el mismo Satanás. Pero Eva se enamoró y se tragó el anzuelo y la plomada. Y ella tomó del fruto prohibido y desobedeció a Dios y se le dio a su marido. Ella inició el primer movimiento y ella tomó a su esposo por la nariz y lo guió, cuando se suponía que él la guiaría en el amor y en la felicidad y en el camino de Dios.
Pero siguió a la mujer y desobedeció a Dios, y eso comenzó otro mundo dirigido por Satanás. Rechazaron a Dios y rechazaron la vida eterna que Dios les había ofrecido en el árbol de la vida. Y Dios les hubiera dado vida eterna por ya a través de su Espíritu Santo. Su vida tenía que ser inyectada en ellos, engendrada en ellos, porque los hombres han sido hechos del polvo de la tierra. Dios formó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, según el género de Dios. Dios se está reproduciendo a sí mismo e hizo al hombre para que fuera como Dios. Pero hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales aliento de vida, y el hombre se convirtió. El polvo de la tierra se convirtió en un alma. El polvo de la tierra se convirtió en alma, materia, no espíritu. Pero el hombre desobedeció a Dios, y Adán, el primer hombre, pudo haber tomado del árbol de la vida, o sea, del Espíritu Santo de Dios, y eso lo habría impregnado con la vida de Dios, y también con una mente como Dios, y con el modo de vivir de Dios, con una actitud como Dios, una actitud de amor, de dar en vez de recibir, de obediencia a Dios y a los caminos de Dios, que conduce a la paz, a la felicidad, a la vida, a la buena voluntad, a la alegría y a todo lo que es agradable y bueno, sano y justo. Pero tomó el camino equivocado, y así comenzó una civilización humana. Nunca ha habido una civilización así en la tierra. Fue el primer hombre, el primer ser humano, pero eso comenzó este mundo. Fue la fundación del mundo en ese momento, y en ese momento leerás en Apocalipsis 13:8 que Cristo, allí llamado el Cordero de Dios, fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Dios mismo amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que nosotros no perezcamos. Juan 3:16. No eres inmortal, de lo contrario, pereceríais, a menos que Cristo pague una pena en tu lugar. Y Jesús se entregó a sí mismo para pagar la pena del pecado, para que no tengamos que morir, sino que aún podamos tener el árbol de la vida abierto para nosotros, y recibir el Espíritu Santo que Adán pudo haber recibido y no lo hizo, y lo hizo disponible. Pero en ese momento Dios cerró el árbol de la vida, y usted lee eso en Génesis 3, versículos 22 al 24, los últimos 3 versículos del capítulo 13 de Génesis. Ahora también en ese momento, mientras lees, se ordenó que el hombre muriera a causa del pecado de Adán, que los seres humanos, el hombre debía una vez morir, pero después de eso el juicio, Hebreos 9:29. Luego, en 1 Corintios 15:22, usted lee 1 Corintios 15:22, 23, 24. Si lee directamente desde ese punto, como en Adán todos mueren, 1 Corintios 15:22. Y todos mueren, y todos han ido muriendo desde Adán hasta ahora, después de 70, 80, algunos incluso un poco más de 100 años. No estoy muy lejos de eso ahora, pero Dios todavía me ha dado la fuerza para hablarte y darte su verdad. Después de esto, el juicio. Y como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Todos los que alguna vez murieron serán devueltos a la vida por medio de la resurrección. Ahora bien, Dios había cerrado el árbol de la vida. Ni siquiera estaba abierto al antiguo Israel. No tenían salvación. Nunca se ofreció vida eterna al antiguo Israel. Pero en Joel, uno de los profetas, Joel 2 y versículo 28, lees que llegará el día, llegará el tiempo en que Dios volverá, derramará su espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Ahora, ese tiempo aún no había llegado, pero recién comenzaba en el tiempo de Cristo. Enseñó a sus discípulos, y después de haberles enseñado durante 3 años y medio, usted lee en Mateo 28, y los últimos 3 versículos comenzando con el versículo 18. Jesús vino y les habló, y esto fue después de su resurrección, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad. Mateo 28, 18, 19. Ahora, recuerde que Él les había enseñado. Él era un maestro y les había enseñado como alumnos. Ahora se habían graduado de esa universidad, por así decirlo, y ahora iban a ser apóstoles.
Ese era su título universitario, por así decirlo. Ahora él dijo, id y enseñad. Ahora iban a ser maestros a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, tenían que ir y enseñar a otros, enseñándoles a guardar ¿qué? Todas las cosas que os he enseñado. Mateo 28, 19, 20. Que él les había enseñado. Les enseñó el camino de vida de Dios y ahora les dijo que salieran y enseñaran a otros el camino de vida de Dios. Es mucho más, mis amigos, que simplemente creer en Cristo y aceptar a Cristo. Ese es el comienzo. Primero crees o primero te arrepientes y luego crees, y entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Ahora partieron el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y ese día el apóstol Pedro predicó un sermón maravilloso. Y la gente que estaba allí, había unos cuantos miles de personas allí y se compungieron de corazón y dijeron, bien, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Entonces dijo Pedro, arrepentíos. Hechos 2:37-38. Es decir, cambia de opinión, admite lo equivocado que estás, admite la forma en que has estado viviendo de manera equivocada. Arrepentirse significa dar la vuelta e irse por el otro lado y empezar a vivir una vida diferente y creer en Jesucristo. Y ustedes recibirán el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ahora, cuando recibes el Espíritu Santo, aún no eres nacido de Dios. Eso es solo la fecundación. Te conviertes en hijo de Dios, sí, pero tú eres un hijo engendrado. Eres heredero, aún no poseedor del reino de Dios. Entonces, después de eso, ¿qué hace uno? Estaban iniciando la iglesia comenzó con Cristo y comenzó entonces con él enseñando a los 12. Y luego esos 12 salieron y enseñaron a miles. Fueron 3,000 los que se convirtieron y bautizaron en agua ese día y recibieron el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Alrededor de un día más tarde había 2,000 o más y la iglesia comenzó a crecer. Y la iglesia entonces se vuelven estudiantes, es decir, se hacen discípulos y se funda la iglesia. Los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, Cristo siendo la principal piedra del ángulo, Efesios 2:20. Y la iglesia misma crecerá, y en el tiempo del reino de Dios, cuando Cristo venga muy pronto y Satanás sea quitado, la iglesia le va a enseñar al resto del mundo cómo vivir. Y la tierra estará tan llena del conocimiento de Dios y el camino de vida de Dios, como los lechos de los océanos están llenos de agua, como dije hace un rato. Y entonces por fin vamos a tener paz, y leí esa profecía hace un rato. La iglesia es el reino de Dios en embrión, pero solo en embrión, y cuando eras un embrión en el vientre de tu madre, aún no habías nacido. Amigos míos, y tenemos que aprender esa lección. Muy pocas personas entienden la iglesia y lo que es, y por qué es, cómo se inició, cómo crece. La verdadera iglesia de Dios. Oh, desearía que la gente pudiera entender la verdad real, si Dios abriera nuestras mentes para verla. Y ciertamente podemos ver los problemas a nuestro alrededor, ciertamente podemos ver el resultado de la forma en que la gente ha estado viviendo. Y el camino de Dios es el camino que tiene sentido, es un camino sensato y tiene sentido y es el único camino que lo tiene. Y vamos a tener que vivir de una manera que traiga felicidad, paz y alegría. Y luego habrá una gran producción y habrá todo lo bueno y esa es la verdadera buena nueva que Jesús vino a traer. Y el Evangelio significa buena nueva. No puedo darte más que un poco de eso en este programa. Tengo un folleto aquí que les dirá muchas cosas que no podría explicar hoy. Nunca antes entendido por qué la humanidad no puede resolver sus males. ¿Por qué no los están resolviendo? Esto te abrirá los ojos. Te contará todo sobre el incidente del fruto prohibido en el jardín del Edén y lo que ha sucedido desde entonces. Conduciendo el tiempo del comienzo de la iglesia y ustedes lo necesitan. Nunca antes entendido por qué la humanidad no puede resolver sus males. Solo recuerda eso y escribe para ello. Así que hasta la próxima. Les habla Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.